Voy entonces, estaba anunciando un tema que me parece que puede ser interesante, que es el tema vinculado a la participación y al delito culposo. Yo recién decía que no podría haber participación en el delito culposo, pero tengo que hacer algunas aclaraciones, ya que es un tema que realmente merece una aclaración. En nuestra Constitución se dice, la Constitución Nacional dice, que la pena es personal. Quiere decir que cada uno asume las consecuencias de sus propios hechos y la pena no puede trasladarse a terceros. Quiere decir que cada uno es responsable de lo que hace. Y nuestro sistema concreto del Código Penal establece que los delitos culposos son delitos perfectamente identificados. Digo perfectamente, casi perfectamente, porque hay algunas situaciones en que hay necesidad de analizarlo con un poco más de profundidad. Pero por lo general, siguiendo el ejemplo del homicidio culposo, el Código dice: el que por imprudencia, por negligencia, por impericia, por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, provoca a alguien la muerte. Entonces, está pensado el Código en un autor, el que por imprudencia, un autor. Así como el 79 dice, el que matare a otro, acá dice, el que por imprudencia, negligencia, etc. Cuando se trata de matar a otro dolosamente, es evidente que alguien puede colaborar en un plan. Así como recién hablaba del presidente Kennedy, no, la verdad histórica no se conoció muy bien. Se pensó que era un solo francotirador y que no había un complot para matarlo a Kennedy. Pero podemos pensar en que efectivamente alguien le ha colaborado con este hombre, o dándole acceso a la terraza, al departamento en que se encontraba, o dándole el arma, en fin. Entonces, si alguien colabora en un asesinato de este tipo doloso, será responsable a título de partícipe con la pena correspondiente. En el caso del delito culposo, no se puede extender los principios de la participación criminal porque suponen que existe una justamente convergencia subjetiva entre el autor y el partícipe. De manera tal que en el sistema penal argentino solamente se puede castigar al autor del delito culposo. No se puede castigar a alguien que haya hecho un aporte que no sea decisivo. Para darle un ejemplo, y quizás sea más ilustrativo. Supongamos, y es un ejemplo que ha dado lugar a una decisión jurisprudencial, y después se ha repetido porque es ilustrativo. Supongamos un teatro como el Teatro Colón de Buenos Aires, que tiene una temporada de ópera. Y en el Teatro Colón, en el transcurso de la representación de una ópera, los asistentes, se trata de una función por lo general formal, a veces de gala, dejan su abrigo en el invierno en el guardarropa. Y los empleados del guardarropa toman el abrigo, lo colocan en una percha, le ponen su número y le dan un número a la persona que dejó el abrigo. Cuando los empleados, que ya escucharon muchas veces la ópera, escuchan que va a estar terminando la función, entonces se apresuran a programar la devolución de los abrigos. En uno de los abrigos, el dueño del abrigo ha dejado un revólver cargado en el bolsillo de su sobretodo. Cuando la empleada de guardarropa saca la percha con el abrigo, lo pone sobre el mostrador y se desliza el revólver y queda a la vista. Entonces, un empleado que llegó después
ve ese revólver y, creyendo que el revólver está descargado, que es un revólver de juguete, toma el revólver, lo acciona, sale un disparo y lastima o mata a un compañero o a alguien. Entonces, ¿quién es el responsable de ese hecho? Que no es un hecho doloso, porque no se quiso el homicidio. El homicidio ocurrió por imprudencia, por negligencia, por impericia, etcétera. Entonces, ¿quién es el responsable? Desde el punto de vista de la intervención física, tendríamos el individuo que llevaba el revólver en el abrigo. Tendría que haber tenido cuidado, primero en no llevar el revólver, después en no llevarlo cargado y pronto a disparar, y después no advertirle a nadie que ese revólver estaba así y que podía ser accionado. Quiere decir que habría alguien, el dueño del revólver, que tendría intervención en el hecho. La chica, la empleada del guardarropa, que sacó el abrigo, lo dejó sobre la mesa, vio que se deslizaba el revólver, también ha hecho una intervención, porque tendría que haber tomado alguna medida para que ese revólver quedara en custodia y que nadie sufriera por lo menos un accidente con respecto al revólver. Y en último caso, el que tomó el revólver y disparó, también hizo un aporte causal al hecho. O sea, hay tres aportes. ¿Quién es responsable penalmente? Si fuese un hecho doloso, si se hubiese programado todo esto para matar a alguien, obviamente de los tres serían responsables, porque habría un autor, que es el que disparó, y habría los otros que han hecho una cooperación en el sentido de llevar el revólver, dejarlo a la vista, etcétera. Pero en materia culposa no puede haber responsabilidad más que para el autor. O sea, el autor en este caso es el que tomó el revólver, oprimió el gatillo, apuntó y disparó. El único autor del hecho punible, porque los principios de la participación criminal no se extienden entonces a los hechos culposos, son solamente para los hechos dolosos. Bueno, el programa pide también que uno explique los criterios que se siguen para conceptualizar al autor. Nuestro código no dice nada, obviamente, el código no debería decirlo, porque el código no es un cuerpo de doctrina. La doctrina se hace a través de lo que dicen las leyes, pero las leyes tienen que ser interpretadas. El legislador no es el intérprete de su propia obra, salvo en los casos en que es necesario que defina algunos términos. En nuestro Código Penal, el artículo 77 y 78 tiene términos que son interpretación auténtica, porque es hecha por el legislador y es una interpretación a la cual hay que sujetarse. Pero solamente respecto de algunos términos: quién es funcionario público, quién es militar, qué se entiende por mercadería, etcétera. Pero el Código Penal no define al autor. Entonces, ¿quién es el autor para mi forma de entender las cosas? El autor es la persona que realiza, en primer lugar, por sí mismo el hecho. Quiere decir que si una persona va a matar, es autor porque es el que oprime el gatillo o clava el puñal en el pecho de la víctima. Él es el autor porque obra por propia mano. Nosotros diríamos que es el autor inmediato. Pero además del autor inmediato, hay casos en que la doctrina, no el código, en uno de los proyectos de reforma del código que hubo hace un tiempo, se establecía esta categoría. La doctrina dice que también hay autoría mediata, en el sentido de que a veces no es necesario que el autor obre por propia mano, sino que también es autor cuando hay alguien en el medio. Entonces, si nosotros pensamos que autor de un hecho es un autor de un hecho doloso, quiere decir que está utilizando como instrumento para realizar el hecho, en principio, y por ejemplo, a un
inimputable. Quiere decir, a una persona que por razones de edad, supongamos un niño muy pequeño, porque los niños ya son inteligentes de entrada, pero un niño muy pequeño a quien se le podría encargar que realice la acción típica del delito en beneficio de quien lo manda. Entonces, en ese caso habría autoría inmediata, el autor inmediato sería un inimputable y el autor mediato sería el que lo manda. Entonces, hay autoría mediata en casos así, y hay autoría mediata también en casos de error, o sea, cuando el individuo que está obrando lo hace inducido en equivocación por el autor que aparece detrás. Y modernamente, desde hace ya algunas décadas, se está hablando de otro caso de autoría inmediata, que ya no es el uso de un instrumento en el sentido tradicional de actuar en base a la intervención directa de un inimputable o de un individuo que está en error, sino que también hay autoría inmediata cuando se usan los aparatos organizados de poder. Esta concepción, yo lo expliqué en alguna ocasión, pero ahora lo repito, es una concepción teórica, argumentativa, que se usó en el juicio que se le llevó a cabo en Jerusalén a Eichmann, que era un criminal de guerra nazi, que fue secuestrado ilegalmente por el servicio secreto israelí en la Argentina hace unos años, y sometido a un juicio penal y ajusticiado en Jerusalén. Entonces, en ese momento se empezó a elaborar una línea argumental que después tomó fundamentalmente Roxin y que se emplea en la jurisprudencia y se empleó en el caso argentino cuando el juicio de los comandantes de las primeras juntas militares de la última dictadura. Entonces, en este caso se dice que también hay autoría inmediata cuando hay lo que Roxin llama un hombre de atrás o un autor de escritorio. O sea, una persona que maneja los hilos del poder de tal manera que decide el delito. Y a su vez, esta concepción tiene una característica importante, que es que el ejecutor directo es intercambiable. O sea, no interesa que sea uno u otro, sino que puede ser cualquiera, porque está en una relación de dependencia del autor mediato. En esta línea argumental, entonces, aparece otra posibilidad de concebir a un autor que no realiza por sí mismo, ni realiza por una persona que está en error o que es inimputable, sino que usa un aparato organizado de poder. La diferencia de estos casos es que si se tratase de una persona absolutamente libre de decidir y el autor está induciéndolo para que realice determinado hecho, no estaríamos en el tema de la autoría, sino estaríamos en el tema de la instigación. Y la instigación está prevista también en el artículo 345 del Código Penal, cuando luego de hablar de los cómplices primarios, dice que también serán sometidos a la misma pena los que determinen directamente a otro a cometer el delito. Desde ya les aclaro, para el momento en que se estudie con precisión el tema, que no es que van a ser castigados con la misma pena, porque hay circunstancias individuales que van a confluir para que la pena de uno sea menor que la de otro, conforme a los artículos 40 y 41. Lo que pasa es que cuando el Código se refiere a la misma pena prevista para el delito, quiere decir que está previendo la misma escala penal y el mismo tipo de pena, tanto para el autor como para el cómplice primario, como el
instigador, que es este que determina directamente a otro a cometer el delito en la forma de influjo psicológico. Bueno, con esto entonces terminamos la grabación de los temas de hoy.